Guillermo Arriaga nunca quiso ser domesticado por una sola etiqueta. Para algunos, él es el guionista que llevó al cine mexicano a los grandes festivales con Amores Perros. Para otros, él es el escritor feroz que en novelas como El Búfalo de la Noche, El Salvaje o Salvar el Fuego ha retratado la crudeza de un país donde la violencia y el amor caminan de la mano. Pero lo cierto es que Arriaga es, ante todo, un narrador indómito. Alguien que persigue historias como quien persigue a una presa en la casa, con paciencia, con astucia, con la certeza de que en algún momento lo que parece invisible se revelará. Su vida y su obra están marcadas por un pulso doble, la literatura y el cine. Dos territorios que para muchos autores están separados por fronteras inquebrantables, pero que él siempre ha transitado con naturalidad, como si fueran extensiones de un mismo instinto. En una hoja en blanco o en una sala de edición, Arriaga despliega la misma obsesión: mostrar la fragilidad humana a través de estructuras fragmentadas, personajes rotos y mundos donde la violencia no es un accidente, sino un lenguaje inevitable. Arriaga escribe como caza, acechando, esperando, disparando en el momento preciso. Sus relatos no buscan la complacencia, buscan la verdad, aunque duela. Y es ahí donde su obra adquiere una fuerza particular. Ya sea frente a un libro o frente a la pantalla, el espectador se siente atrapado en una red de espejos, donde cada historia refleja una herida, una pasión, una culpa. Hoy vamos a recorrer esa doble vida creativa: el Arriaga guionista que revolucionó el cine contemporáneo y el Arriaga escritor que levantó novelas brutales y conmovedoras. Dos facetas que no se contradicen, sino que se completan, revelando a un autor que nunca quiso elegir un solo camino porque entendió que al final la narrativa es un territorio salvaje, donde todo está permitido. Antes de ser guionista, antes de estar bajo los reflectores de Cannes o de Hollywood, Guillermo Arriaga fue simplemente un escritor obsesionado con encontrar su voz. Nació en la Ciudad de México en 1958, en un barrio donde la violencia no era una metáfora literaria, sino un hecho cotidiano. Creció entre peleas callejeras, el ruido de la ciudad y un entorno que más tarde impregnaría su narrativa de brutalidad y realismo. En la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, estudió Ciencias de la Comunicación y más tarde hizo un posgrado en Historia. Ahí empezó a afilar su instinto narrativo, convencido de que la literatura puede ser tanto un espejo como un arma. Desde temprano confesó que le interesaba escribir sobre la violencia, porque era lo que conocía de primera mano, porque era el pulso que había marcado su infancia y su adolescencia. Su primera novela, Escuadrón Guillotina, es un ejemplo de ese impulso inicial. Una obra rabiosa, marcada por la irreverencia, que mezcla humor negro con crítica política. No era todavía el Arriaga sofisticado del Salvaje o Salvar el Fuego, pero sí dejaba claro un rasgo fundamental: no iba a escribir para complacer a nadie. Desde el principio de su literatura buscó incomodar, provocar y mostrar un México en el que las cicatrices de la violencia estaban a flor de piel. En esos años también escribía cuentos, probaba estructuras, ensayaba voces, convencido de que la literatura era un campo de caza, donde podía experimentar con personajes extremos y situaciones límite. Ese ejercicio de escritura temprana lo fue moldeando como narrador, pero también le dio algo más: un estilo reconocible, directo, sin adornos innecesarios. Una prosa que hiere, que no pretende ser elegante, pero que deja marcas profundas en el lector. Lo interesante es que mientras Arriaga iba construyendo ese universo literario, sin saberlo también estaba preparando el terreno para convertirse en guionista. Porque esa obsesión por los personajes fracturados, por las historias que se cruzan y se chocan, terminaría siendo la materia prima con la que revolucionaría el cine años después. El paso de Guillermo Arriaga al cine no fue un accidente, sino la consecuencia natural de su manera de narrar. Sus primeras novelas y cuentos ya estaban impregnados de escenas casi cinematográficas, con violencia explícita, con diálogos secos, con atmósferas densas que parecían pedazos de guión más que páginas de literatura. Su prosa siempre tuvo algo visual, como si escribiera con una cámara en la mano. Ese instinto lo llevó a encontrarse con un joven director que, igual que él, quería sacudir el panorama del cine mexicano: Alejandro González Iñárritu. De ese encuentro surgió una alianza creativa que cambiaría para siempre no solo sus vidas, sino la manera en la que el cine latinoamericano sería percibido en el mundo. Arriaga escribió el guión de Amores Perros con la misma rabia con la que había escrito Escuadrón Guillotina. 3 historias entrecruzadas en la Ciudad de México, todas atravesadas por la violencia, el azar y la imposibilidad de escapar del destino. La estructura fragmentada, esa narrativa de espejos rotos que sería su sello, se desplegaba con crudeza y con frescura. Era una apuesta arriesgada, un mosaico urbano de perros de pelea, pasiones tóxicas y heridas imposibles de cerrar.
El guión atrajo de inmediato la atención porque no se parecía a nada que se estuviera haciendo en el cine mexicano de los 90. No había héroes, no había finales felices, sino una visión descarnada de un país partido en pedazos. Cuando la película se estrenó en el año 2000, el impacto fue inmediato. Ovaciones en Cannes, nominaciones al Oscar y la sensación de que México tenía una voz nueva, potente y brutal. Con Amores Perros, Arriaga no solo entró en el cine, irrumpió con una declaración de principios. Sus historias no serían complacientes, sus personajes estarían rotos, y su narrativa siempre mostraría que en la vida, cada decisión abre una herida. Fue el inicio de una etapa donde su nombre quedaría inevitablemente ligado al cine, aunque él jamás dejaría de insistir: soy escritor antes que guionista. Tras el terremoto que provocó Amores Perros, era cuestión de tiempo de que Hollywood llamara a la puerta de Guillermo Arriaga. Y lo hizo con fuerza. Su estilo narrativo, tan arriesgado como fascinante, atrajo la atención de productores y directores que veían en él algo distinto. Un escritor capaz de construir historias fragmentadas donde lo humano se revelaba en toda su crudeza. El primer gran salto internacional fue 21 gramos, dirigida nuevamente por Iñárritu y protagonizada por Sean Penn, Naomi Watts y Benicio del Toro. Arriaga desplegó ahí su fórmula narrativa con una precisión quirúrgica. 3 vidas destrozadas por un accidente automovilístico, contadas en una estructura rota, donde el tiempo se desarma y se recompone como un rompecabezas emocional. La película fue un éxito de crítica, y muchos se sorprendieron de cómo un guionista mexicano había logrado poner a figuras de Hollywood a moverse dentro de un lenguaje narrativo tan radical. Después llegaría Babel, una historia todavía más ambiciosa. 4 relatos en diferentes continentes, unidos por la fragilidad de la comunicación humana. Con Brad Pitt, Cate Blanchett y Gael García Bernal, la película se convirtió en un fenómeno global. Ganó el Globo de Oro a Mejor Película, recibió el premio a Mejor Director en Cannes y estuvo nominada a 7 premios Oscar, incluido el de Mejor Guión Original para Arriaga. Lo extraordinario es que a pesar de trabajar con las grandes ligas del cine estadounidense, Arriaga nunca suavizó su estilo. Sus historias seguían siendo las mismas: personajes al límite, vidas cruzadas por la tragedia, el azar y la culpa. Lo que cambió fue la escala. De la Ciudad de México pasó a retratar la condición humana en Marruecos, Japón, Estados Unidos. Su narrativa demostró que el dolor y la incomunicación no tenían fronteras. Con 21 gramos y Babel, Guillermo Arriaga ya no era solo un escritor mexicano con talento, era un guionista de talla mundial, capaz de sacudir la industria con un estilo que mezclaba la furia de la literatura con la precisión del cine. El eco de su narrativa resonaba en todo el mundo, confirmando que había llegado para quedarse. Pero detrás del éxito internacional había una tensión latente. Durante los años en que trabajaron juntos, Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñárritu formaron una dupla creativa explosiva. Uno aportaba las historias y la estructura narrativa, el otro la mirada visual y la puesta en escena. Pero en Hollywood, la pregunta sobre quién es realmente el autor de una película siempre ha sido delicada. Arriaga defendía con vehemencia la importancia del guionista. En entrevistas repetía que sin historia no hay cine, que el guión es la médula de cualquier película. Pero en la industria, la figura del director suele ser la que se lleva el crédito. Con Babel, esa tensión llegó al límite. La película fue celebrada como una obra de González Iñárritu, y muchos medios minimizaban la contribución de Arriaga, a pesar de que él había tejido la compleja estructura que sostenía el film. El conflicto estalló públicamente. Declaraciones cruzadas, entrevistas llenas de reproches y la sensación de que la colaboración ya no podía continuar. Arriaga reclamaba reconocimiento. Iñárritu defendía la visión del director como la última palabra. La ruptura fue inevitable y con ella se cerró una de las asociaciones más potentes que había tenido el cine contemporáneo. Pero lejos de frenar a Arriaga, el conflicto lo empujó hacia un nuevo territorio: la dirección. Si no se le reconocía plenamente como guionista, entonces probaría que podía sostener su narrativa desde la cámara. Así nació su siguiente aventura, The Burning Plain, una obra donde Arriaga asumió el control absoluto, decidido a demostrar que sus historias podían vivir más allá de la pluma. La pelea con Iñárritu dejó una huella amarga, sí, pero también marcó un punto de inflexión. Desde entonces, Arriaga dejó claro que su identidad no dependía de un director en particular. Él era, por encima de todo, un narrador que no estaba dispuesto a ceder terreno en la lucha por la autoría. Después de la tormenta con Iñárritu, Guillermo Arriaga decidió que había llegado el momento de tomar el control total de sus historias. Si durante años había defendido que el guionista es tan autor como el director, ahora debía demostrarlo en la práctica. Y lo hizo con The Burning Plain, su debut como director. La película, protagonizada por Charlize Theron y Jennifer Lawrence, mantiene todos los rasgos de su narrativa: múltiples líneas temporales, personajes marcados por la culpa y la imposibilidad de escapar del destino,
y por encima de todo una estructura fragmentada que poco a poco revela las conexiones ocultas. Era en esencia la traducción exacta de lo que Arriaga había hecho en sus guiones anteriores, pero esta vez sin intermediarios. El filme tuvo una recepción ambivalente. En festivales como el de Venecia se reconoció la ambición narrativa, pero parte de la crítica lo consideró excesivamente complejo y emocionalmente distante. No alcanzó el impacto de Amores Perros o Babel, pero dejó claro un mensaje. Arriaga podía sostener su estilo también desde la cámara. No necesitaba un director de renombre para darle vida a sus historias. Podía hacerlo él mismo. Más allá del éxito o el fracaso comercial, The Burning Plain fue un gesto de independencia. Una especie de manifiesto autoral con el que Arriaga quiso dejar claro que no estaba dispuesto a ser relegado al papel secundario de guionista. Él era un narrador completo, capaz de escribir, de dirigir y de construir mundos que, aunque incómodos, reflejaban con crudeza lo humano. Tras esa experiencia, Arriaga decidió regresar con más fuerza a la literatura, donde el control creativo es absoluto y la voz del autor no depende de nadie más. Y es ahí, en las páginas de sus novelas, donde consolidaría su reputación como uno de los escritores más potentes y más viscerales de la literatura latinoamericana contemporánea. Tras su paso por el cine y la experiencia de dirigir The Burning Plain, Guillermo Arriaga volvió a la literatura con un hambre renovada. Para él, la novela siempre había sido un territorio más libre, donde no tenía que negociar con productores, ni directores, ni presupuestos. Y en ese espacio íntimo, escribió una de sus obras más inquietantes, El Búfalo de la Noche. Esta novela se adentra en un tema que Arriaga ya había rozado en sus cuentos, la fragilidad de la mente humana y las sombras de la juventud. El relato gira en torno a la historia de un joven marcado por la esquizofrenia y cómo esa condición afecta de manera irreversible a quienes lo rodean. Lo que parecía una simple narración sobre amistad y amor adolescente se transforma en una exploración brutal sobre la locura, la culpa y el peso de las decisiones. Arriaga no trata la enfermedad mental como un elemento de compasión, sino como una fuerza que desnuda lo peor y lo más vulnerable de las personas. La novela incomoda porque obliga al lector a enfrentarse a la violencia íntima de lo psicológico, a ese espacio donde no hay ni golpes ni armas, pero sí que hay heridas invisibles que pueden ser igual de devastadoras. La obra tuvo tal impacto que más tarde fue adaptada al cine, con la participación de Diego Luna y Liz Gallardo. Sin embargo, como suele ocurrir, la película no logró captar la complejidad ni la crudeza de la novela. Arriaga mismo reconoció que el texto literario tenía una fuerza que la pantalla no pudo replicar del todo. El Búfalo de la Noche confirmó algo esencial. Arriaga no era solo un guionista brillante, sino un escritor con voz propia, capaz de construir universos oscuros que no necesitaban imágenes para dejar cicatrices. Con esta novela empezó a consolidar su reputación dentro de la literatura latinoamericana como un autor capaz de llevar la violencia a los terrenos más íntimos. Si en El Búfalo de la Noche Guillermo Arriaga exploraba la oscuridad psicológica, con El Salvaje dio un salto monumental. Esta novela, de más de 700 páginas, no es solo considerada su obra más ambiciosa, sino también un manifiesto personal de lo que significa narrar desde las entrañas. El Salvaje cuenta la historia de Juan Guillermo, un joven que pierde a su hermano en una acta de violencia urbana en la Ciudad de México. Lo que comienza como una narración íntima de duelo se expande hacia terrenos inesperados. La relación con una familia de cazadores en el norte del país, la contemplación de la naturaleza como refugio y la exploración de la espiritualidad en un entorno brutal. La novela alterna lo urbano y lo salvaje, lo íntimo y lo colectivo. La violencia no es solo un telón de fondo, sino un mecanismo que revela cómo el dolor puede convertirse en identidad. En cada página, Arriaga entreteje lo que ha sido su obsesión narrativa. Personajes quebrados, heridas que nunca cierran, la imposibilidad de escapar del destino. Pero aquí hay algo más, una búsqueda de redención, un intento de encontrar sentido en medio de la devastación. Críticos y lectores coincidieron en que El Salvaje no es solo una gran novela mexicana, sino una obra que dialoga con lo mejor de la literatura universal. Su ambición, su estructura y su lenguaje directo la convirtieron en un referente inmediato. Algunos la describieron como una especie de gran novela del México contemporáneo, porque ahí están reflejados tanto la violencia de las calles como la esperanza frágil de quienes todavía buscan un sentido en medio del caos. Con El Salvaje, Arriaga dejó claro que aunque el cine le había dado fama mundial, la literatura era su territorio más profundo, el lugar donde podía construir mundos sin concesiones ni límites externos. Una novela que late con la misma furia de su vida, fragmentada, brutal, pero también marcada por una necesidad de trascender. En el 2020, Guillermo Arriaga regresó con una novela que no solo lo consolidó como narrador literario, sino que también le dio uno de los mayores reconocimientos en el ámbito hispanoamericano, el Premio Alfaguara de Novela. Salvar el Fuego es una historia poderosa,
escrita con la crudeza que caracteriza a Arriaga, pero también con una sensibilidad que la hace profundamente conmovedora. La novela cuenta la relación entre Marina, una coreógrafa de clase acomodada, y José Cuauhtémoc, un hombre preso por homicidio. Dos mundos que jamás deberían haberse cruzado se encuentran en un espacio donde el amor, la pasión y la violencia conviven en una tensión insoportable. Arriaga vuelve a su obsesión de siempre: mostrar cómo los seres humanos buscan sentido en medio de la devastación, cómo el deseo y la culpa pueden entrelazarse hasta volverse indescifrables. Salvar el fuego es de alguna manera la síntesis de su obra: personajes fracturados, estructuras narrativas múltiples y la constante pregunta sobre la posibilidad de redención en un mundo marcado por la violencia. Aquí la cárcel no es solo un espacio físico, sino un símbolo de lo que cada personaje carga consigo: los barrotes internos de la culpa, del miedo, de la imposibilidad de escapar de lo que uno es. El jurado de la Alfaguara destacó la fuerza con la que Arriaga logró representar a un México contemporáneo atravesado por la desigualdad y la brutalidad, pero también por la necesidad desesperada de amar. La novela fue celebrada como una de las más intensas de su carrera y mostró que, a pesar de haber triunfado en el cine, Arriaga nunca dejó de ser, ante todo, un escritor que entiende que la literatura es el territorio más fértil para cazar historias. Con Salvar el Fuego, Arriaga se reafirmó como un narrador que no le teme a nada, ni a la violencia, ni al amor, ni a la incomodidad de mostrar lo que otros prefieren ignorar. Fue también la confirmación de que su legado literario se sostiene por sí mismo, sin necesidad de la pantalla. Guillermo Arriaga no solo se define como escritor o como cineasta, también se asume como cazador. Y aunque para muchos esa faceta pueda parecer contradictoria, un hombre dedicado al arte que al mismo tiempo persigue animales en los desiertos del norte de México o en los bosques de Canadá, para él la caza es una prolongación de su manera de vivir y de narrar. Arriaga ha dicho que cazar no es matar, sino observar, que se trata de acechar con paciencia, de aprender a leer el entorno, de entender los silencios de la naturaleza. Y en ese proceso está la metáfora que atraviesa toda su obra: la escritura como un acto de caza. Sus historias no aparecen de golpe, hay que rastrearlas, hay que esperarlas, hay que acecharlas, y cuando finalmente se revelan, hay que disparar al instante preciso, antes de que escapen. Este paralelismo entre la caza y la narrativa explica mucho de su estilo. La fragmentación de sus relatos funciona como un terreno salvaje, donde el lector o el espectador deben moverse con cuidado, sin certezas absolutas. Los personajes son presas y depredadores a la vez, atrapados en un juego de supervivencia emocional que nunca tiene un desenlace limpio. Para Arriaga, la caza es también una confrontación con la muerte, una forma de recordar que la vida es frágil, que todo puede terminar en un segundo. Esa misma conciencia late en sus novelas y guiones, donde la violencia no es un adorno, sino una certeza inevitable. Sus relatos parecen decirnos: nadie sale indemne, porque la vida misma es una cacería. De ahí que su obra, tanto en cine como en literatura, tenga esa tensión permanente entre lo brutal y lo poético. Porque así como un cazador contempla el amanecer antes del disparo, Arriaga coloca belleza en medio de la crudeza, ternura en medio de la violencia. La caza, en su vida y en su escritura, no es solo un pasatiempo, es una filosofía narrativa. Pero volvamos un poquito al guionista incómodo en Hollywood. Después de Babel y de su ruptura con Iñárritu, a Guillermo Arriaga se le abrieron muchas puertas en Hollywood, sí, pero también se le cerraron otras. Su nombre estaba asociado a un estilo narrativo poderoso, sí, capaz de atraer actores de primera línea también, y de generar interés en festivales internacionales. Sin embargo, su carácter combativo y su insistencia en que el guionista debía ser considerado un autor en igualdad con el director lo convirtieron en una figura incomodísima dentro de una industria que no estaba acostumbrada a escuchar esas demandas. Arriaga rechazó encargos que le exigían diluir su estilo y se negó a trabajar bajo fórmulas prefabricadas. Su meta nunca fue convertirse en un guionista de Hollywood, sino contar las historias que lo obsesionaban, aunque eso significara nadar contra la corriente. Esa actitud lo aisló de proyectos que podían haberle dado más fama y más dinero, pero también le permitió mantener intacta su independencia creativa. Con el tiempo, esa decisión marcó una diferencia fundamental. Mientras otros guionistas se convertían en engranajes silenciosos de la maquinaria, Arriaga eligió salirse del sistema. Prefirió volver a la literatura, donde podía tener un control absoluto de su voz. Su incomodidad en Hollywood no fue un fracaso, sino un gesto de coherencia. Demostró que no estaba dispuesto a ceder su identidad narrativa a cambio de pertenecer a la industria más poderosa del cine. Esa elección de haber vuelto a la literatura encontró su mayor recompensa años después. Como dijimos, Arriaga ganó el premio Alfaguara de novela con Salvar el Fuego, un reconocimiento que lo colocó de manera definitiva en el mapa de la gran literatura en español. Ya no solo era visto como un guionista, sino como un narrador capaz de dialogar con lo mejor de la literatura contemporánea.
Ese premio no solo celebraba la fuerza de la novela, sino también la consolidación de una trayectoria literaria que había comenzado mucho antes de sus guiones de cine. Con El Salvaje ya había demostrado una ambición monumental, pero con esa obra, Con Salvar el Fuego, alcanzó una proyección internacional que lo reposicionó como un escritor en toda regla. Críticos y lectores empezaron a hablar de él junto a nombres como Javier Cercas, Almudena Grandes o Mario Vargas Llosa, confirmando que su voz trascendía etiquetas. Para Arriaga, ese reconocimiento significó también una venganza personal. Durante años había cargado con la sombra del cine, con la etiqueta de guionista polémico. Con Salvar el Fuego y El Alfaguara, la balanza se inclinó hacia la literatura, mostrando que su obra no dependía de una cámara para ser relevante. Era simplemente un narrador universal. Guillermo Arriaga es ante todo un narrador indomable, un escritor que nunca aceptó ser domesticado ni por la industria editorial ni por el cine de Hollywood. Desde sus primeros cuentos hasta Salvar el Fuego, desde Amores Perros hasta The Burning Plain, su obra ha mantenido una coherencia feroz. Mostrar que la vida está hecha de fragmentos, de heridas, de pasiones desbordadas y de silencios imposibles de llenar. En el cine, fue la voz que llevó a México a la escena internacional, con guiones que se convirtieron en referentes de una narrativa fragmentada y brutal. En la literatura, levantó novelas donde la violencia y el amor se enfrentan como dos fuerzas inevitables, capaces de destruir o de salvar. En ambos territorios, su obsesión es la misma: entender la fragilidad humana en un mundo donde la violencia es tan cotidiana como el deseo de vivir. Arriaga escribe y filma como caza, acechando, esperando el momento exacto en el que la historia revela su verdadera cara, y en ese instante, dispara. El lector o el espectador quedan heridos, marcados, transformados. Y ese es su legado: no dejar indiferente a nadie, obligarnos a mirar lo que solemos evitar, recordarnos que detrás de cada herida también hay una posibilidad de redención, aunque nunca sea completa. Su doble corazón, el de guionista y el de escritor, laten al mismo ritmo: el de un hombre que entendió que contar historias es la única manera de sobrevivir al caos. Y en ese pulso salvaje, entre páginas y pantallas, Guillermo Arriaga ha escrito un nombre que ya forma parte de la narrativa universal. Gracias.